Saludos desde La Habana. Es domingo 31 de mayo de 2026. Yo soy Claudia Odet y de inmediato le presento los titulares de esta emisión. Vicepresidente de Cuba, Salvador Valdés Mesa, durante su última jornada de trabajo en la República de Kazajistán, fue recibido por el presidente de la Cámara Baja del Parlamento de ese país. Convocatoria de solidaridad con Cuba reúne a cientos de personas en Bilbao. A la iniciativa contra el bloqueo Energía para Cuba se sumaron más de 1000 donaciones. Hace 27 años el pueblo cubano formalizó una demanda histórica contra el gobierno de Estados Unidos por daños humanos. Al día de hoy, las agresiones continúan. De estos y otros temas estaremos hablando en la presente emisión de Cuba Noticias Fin de Semana. Usted no se aparte de la sintonía porque ya comenzamos. Ya lo anunciábamos, el vicepresidente de Cuba, Salvador Valdés Mesa, durante su última jornada de trabajo en la República de Kazajistán, fue recibido por el presidente de la Cámara Baja del Parlamento de ese país, Yerlan Kochanov. Ampliamos en el siguiente reporte. El vicepresidente cubano Salvador Valdés Mesa, a su llegada a la Cámara Baja del Parlamento de Kazajistán, fue recibido por su presidente Yerlan Kochanov, quien luego de la bienvenida lo invitó a uno de los salones de la sede parlamentaria. Durante el diálogo, el líder del Majlis, como se le denomina en Kazajistán a la Cámara Baja, tuvo elogiosas palabras hacia Cuba, su revolución y en especial al comandante en jefe Fidel Castro, a quien calificó como estadista culto y figura universal del siglo XX. Respetamos mucho la revolución cubana. Respetamos esa revolución que ha luchado por tener una sociedad justa. A sus héroes, a Fidel Castro, que es indiscutiblemente uno de los mejores oradores que hemos visto y representante de la justicia. Yerlan Kochanov agradeció la presencia del vicepresidente cubano en el Consejo Supremo Económico Euroasiático, a la vez que manifestó su interés por desarrollar las relaciones interparlamentarias con la Asamblea Nacional del Poder Popular. Por su parte, Valdés Mesa transmitió el agradecimiento al presidente de la Cámara Baja de Kazajistán por la acogida y trasladó su felicitación a las autoridades del país por la exitosa realización de la Cumbre de la Unión Económica Euroasiática, organización regional, comentó, que va avanzando y posicionándose en el mundo. De igual manera agradeció al líder parlamentario por la tan alta estima que tiene hacia Cuba y a Fidel. Agradecemos también la admiración, el respeto y el cariño que se expresa por el comandante en jefe Fidel Castro, que estamos en el año de su centenario, con muchas actividades durante el año. Y en el programa Actividades y Acciones también está la celebración de este acontecimiento en el orden internacional. El vicepresidente cubano durante su estancia en Kazajistán ha sido acompañado a varias actividades por el vicecanciller del país, Isetov Arnam Askarovich, y por el vicealcalde de Astana, Bayken Yeset Berkikovich, quienes le han mostrado importantes proyectos científicos, tecnológicos y de infraestructura de la ciudad capital, entre ellos el sistema de transportación ferroviario y el desarrollo urbanístico y arquitectónico de una moderna ciudad que crece y se desarrolla constantemente en las extensas llanuras de Asia Central. Lo anunciamos también en titulares. Varias personas se reunieron este sábado frente al Ayuntamiento de Bilbao para responder a la convocatoria realizada por Euskal Herria Ekimena, la Asociación de Amistad Euskadi-Cuba y la plataforma internacionalista GEOC, que agrupa a sindicatos, partidos y organizaciones no gubernamentales vascas en una concentración bajo el título Cuba, detener el genocidio, que sirvió de cierre a la campaña contra el bloqueo Energía para Cuba.
Luego, en representación de la diáspora antillana, hablaron Milagros Acea de Cienfuegos, Dana Moya de Granma y Tony Merlán de Santa Clara, quienes describieron la dura situación del pueblo cubano debido al criminal cerco económico y energético por parte del gobierno de Donald Trump. Asimismo, denunciaron la amenaza de intervención militar que se cierne sobre la isla. Durante el evento se ofrecieron datos de la campaña que ha roto todas las previsiones. Se han conseguido 244.000 euros de 1.255 donaciones entre personas y grupos. Con este fondo ya se inició la compra de los insumos para 2 grandes instalaciones de energía solar con destino al Hospital Universitario Pediátrico William Soler en La Habana. Por un lado, su policlínico y por otro, su área de hospitalización quedarán completamente cubiertos energéticamente, sin dependencia de la existencia de suministro eléctrico o de combustible para sus grupos electrógenos. La campaña, iniciada en marzo, ha sido respaldada por 130 intelectuales y artistas referentes de la cultura vasca. En un manifiesto firmado se califica como una agresión inaceptable el uso del hambre y la privación de energía como herramientas políticas y se sostiene que la cultura no permanecerá en silencio ante políticas que buscan doblegar a un pueblo mediante la privación material, lo que reivindica la solidaridad entre naciones como un principio irrenunciable frente a cualquier forma de castigo colectivo. Primera pausa informativa en la presente emisión de Cuba Noticias, fin de semana. Usted no se aparte de la sintonía. Continúe con la señal de Cubavisión Internacional. La cultura cubana, las ideas de Martí, las ideas de realmente que la patria es humanidad, la fraternidad que es en este pueblo, son realmente faros, son ejemplo de lo que hay que hacer. Fuera de este país, tristemente el individualismo, el aislamiento social, es crudo. No hay esa patria, ese amor por los demás que hay en este país, que realmente son guía, pueden ser guía y deben ser guía para el mundo entero y para especialmente a toda nuestra América. Este 31 de mayo se cumplen 27 años de que la Sala de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal Provincial Popular de La Habana recibiera la demanda del pueblo de Cuba al gobierno de Estados Unidos por daños humanos. Cuba fijó su reclamación por el valor de la vida de 3.478 cubanos fallecidos y los 2.099 incapacitados como consecuencia de las agresiones imperialistas. A propósito, les presentamos una entrevista que realizara la colega Valia Martínez, a quien fuera el presidente de ese tribunal que juzgó el caso. Hablamos del magistrado Carlos Díaz Tenreiro. Tuve la especial oportunidad de en el año 99 participar como integrante de un tribunal que juzgó al gobierno de Estados Unidos de América por las agresiones humanas, o sea, los daños humanos causados al pueblo de Cuba por el gobierno de Estados Unidos. Ejemplos de esas agresiones estuvieron la enfermedad del dengue introducida en este país, que ocasionó la muerte de más de 100 niños, la agresión de Playa Girón, los sucesos de la Cubre, los distintos atentados que se le habían hecho, que se hicieron en Cuba contra el comandante en jefe, y en general quedó totalmente acreditado judicialmente la responsabilidad del gobierno norteamericano en esas agresiones que produjeron esos daños a las vidas humanas. ¡La puerta! ¡Cierra la puerta! La demanda se hizo en el año 1999 en el Tribunal de La Habana, un proceso ordinario que se presentó en mayo de ese año y su sentencia fue en noviembre. El 2 de noviembre fue que se dictó la sentencia. ¿Qué características tuvo ese proceso? Bueno, los demandantes, ¿quiénes fueron? Las organizaciones sociales y de masa,
la representante de los pioneros, de los CDR, de la Federación de Mujeres Cubanas, de la Central de Trabajo de Cuba, establecieron una demanda contra el gobierno norteamericano. Y se logró constatar a través de esas vivencias personales de quienes fueron víctimas, ¿ves? Que se permitió constatar la verdad que siempre se ha sostenido en nuestro país de la constante agresión contra el pueblo de Cuba. Lo cierto es que el gobierno americano no ha hecho caso a la sentencia que se ha dictado contra ellos. Eso es una realidad. Por encima de cualquier ideología, el daño humano y el daño económico está acreditado. Por encima de cualquier ideología. La constatación judicial de esos daños económicos y esos daños humanos quedó reflejado en esos dos procesos. Aceptado, porque no se recurrió. Esos procesos tienen esa sentencia como garantía de una posibilidad, de una obligación del gobierno norteamericano con el país, porque fue el condenado a pagar una suma dineraria importante y por tanto están obligados a hacerlo. En cualquier caso, lo menos que pudiesen hacer en el caso del bloqueo era acabarlo de quitar. La prensa estadounidense ha construido su propia versión de Cuba a través de los años. La periodista Nora Becerril nos propone un recorrido histórico que abarca desde la Operación Verdad, luego del triunfo revolucionario en 1959, hasta la guerra mediática que el país caribeño enfrenta hoy en la era Trump. ¿Cómo la prensa estadounidense ha construido discursos periodísticos hacia Cuba? ¿Cuáles han sido sus constantes y sus mutaciones? Dos interrogantes para entender las campañas de desinformación más longevas de la prensa occidental tras el triunfo de la Revolución Cubana. En 1961, Estados Unidos anunció una victoria segura de los mercenarios de la CIA en Playa Girón. Titulares como "Invasión invicta" llenaron los periódicos y 72 horas después, las milicias populares habían aplastado la invasión. La prensa, sorprendida, tuvo que reescribir la historia sobre la marcha. Nunca antes habían visto a un pueblo armado derrotar no solo a un ejército invasor, sino a su maquinaria propagandística. Año 1980, el éxodo del Mariel trajo otra oleada de manipulación. Los más de 125.000 cubanos que partieron hacia Estados Unidos en pequeñas embarcaciones fueron etiquetados por fuentes oficiales norteamericanas como delincuentes y enfermos mentales. La realidad fue contrastada por investigadores posteriores, demostrando que muchos de esos llamados marielitos eran trabajadores y familias completas, pero el daño mediático ya estaba hecho y terminaron condicionándose las políticas migratorias durante décadas. Recordemos el caso de Elian González en 1999. La industria informativa estadounidense convirtió a un niño de 6 años en un circo mediático, presentándolo como un símbolo de la libertad y ocultando que su padre legítimo exigía su devolución desde Cuba. Tras 5 meses de manipulación, agentes federales rescataron a Elian y lo devolvieron a su padre. Los medios norteamericanos, que habían alimentado la hoguera de las mentiras, tuvieron que reescribir sus titulares. Saltemos unos años hasta la primera administración de Donald Trump. Durante sus 2 mandatos, las grandes cadenas informativas reprodujeron críticamente la narrativa de la presión máxima contra Cuba. En el primer periodo se amplificaron sin pruebas las acusaciones y ataques sónicos y violaciones de los derechos humanos y presentaron la reactivación de la ley Hess-Bolton como una medida de justicia, ocultando su verdadero propósito, asfixiar la inversión extranjera en la isla. En su segundo mandato, la escalada se ha radicalizado. La prensa articula una narrativa de Cuba en colapso para naturalizar conceptos como cambio de régimen, Cuba estado fallido y justificar casi 7 décadas de bloqueo económico, comercial y financiero. Y aunque han surgido voces críticas que califican las recientes limitaciones de combustibles como un castigo colectivo. En 1898, Hess fabricó una guerra para vender periódicos. En pleno siglo XXI, la maquinaria es más sofisticada, pero el objetivo es el mismo: presentar a Cuba como un problema a resolver. La diferencia es que la nación cubana tiene memoria
tiene prensa propia y un pueblo que conoce su historia. Porque la verdad, aunque la quieran enterrar bajo titulares sensacionalistas, siempre termina por abrirse paso. Momento en la presente emisión de Cuba Noticias, fin de semana, de conocer cómo se comportarán las variables meteorológicas para las próximas horas. Para ello hacemos contacto vía telefónica con la máster en ciencias, Ailín Justiz. Saludos, Ailín. Muchísimas gracias, qué gusto saludarte y por supuesto el saludo a todos los que están en nuestra emisión de Cuba Noticias fin de semana, que casualmente coincide también con el final del mes de mayo, un mes que inició el periodo lluvioso en el territorio cubano, un mes de precipitaciones. Sin embargo, este lunes, 1 de junio, estará iniciando además de manera oficial la temporada ciclónica 2026, el llamado siempre a toda Cuba a mantenerse informados, pero además preparados y alerta ante la posibilidad durante todos estos meses hasta el 30 de noviembre de la afectación de algún ciclón tropical. Nosotros estaremos siempre informando los pormenores y los detalles acerca de lo que acontece con las condiciones meteorológicas, precisamente como vamos a estar haciendo en estos minutos sobre lo que sucederá este lunes en los principales destinos turísticos de Occidente, donde todavía se registran chubascos y tormentas eléctricas. Están relacionadas con la inestabilidad de la tarde, con los factores de escala local, con una vaguada en la altura, y todo eso va a continuar generando algunas precipitaciones. En los destinos turísticos de Occidente, poca nubosidad en la mañana, nublados por la tarde, y las lluvias concentradas aquí en la capital de manera aislada y más concentradas principalmente en Playa Girón al sur de Matanzas, donde pueden ser fuertes de manera muy puntual. Asimismo, en la parte central, otra jornada de sol, algunas nubes, pocas lluvias hacia Cayo Santa María, Jardines del Rey y Playa Santa Lucía, mientras que en Trinidad sí son posibles algunos chubascos y lluvias, principalmente al final de la tarde y primeras horas de la noche, con temperaturas de 32 y 33 grados Celsius. En Oriente también será otro día de muy pocas precipitaciones, algún chubasco de manera muy puntual como pudiera ocurrir en la ciudad de Baracoa, pero las temperaturas estarán llegando hasta los 35 grados en Santiago de Cuba y en la ciudad de Bayamo. La salida del sol por el extremo oriental será a las 6:15 de la mañana, 8:17 se pondrá por Cabo San Antonio, el último punto donde anochece en Cuba, y la luna avanza en su fase de luna llena. Así que ya usted sabe, este lunes en Cuba pocas precipitaciones, aislados chubascos por la tarde con calor, así que usted disfrute su destino y tenga una excelente jornada. Gracias, Ailín, excelente jornada también para ti. Por el municipio de Cotorro, en la capital cubana, comenzó la distribución de leche en polvo que forma parte de la ayuda solidaria enviada por los países de México y Uruguay debido al actual contexto económico que se vive en la isla. Hasta ese territorio llegan 10 toneladas que beneficiarán a 52 puntos de distribución, de acuerdo con Dayadna Fernández Columbier, directora adjunta del Complejo Lácteo de La Habana. Aproximadamente la donación comprende unas 760 toneladas del producto. La leche está destinada para niños de 1 a 6 años, niños con dietas crónicas, embarazadas, así como para el consumo social que comprende hospitales y círculos infantiles, informó así Iván Lolo Milanés, jefe del Grupo Lácteo OSDE Agroalimentario. A propósito de esta muestra de solidaridad, el embajador de Uruguay en Cuba, Juan Andrés Canessa Franco, expresó que los vínculos entre ambas naciones en materia de ayuda existen desde que el héroe nacional cubano, José Martí, fue cónsul del país austral en Nueva York a finales del siglo XIX y que se mantienen hasta la actualidad con la presencia de la Brigada Médica Cubana en Montevideo, que atiende toda la nación. Por otro lado, Canessa Franco expresó que su gobierno continuará enviando ayuda a Cuba, no solo de alimentos, sino también en materia energética. Llega el momento en la presente emisión de Cuba Noticias fin de semana de conocer sobre el apasionante mundo de los deportes. Para ello, ya le doy la bienvenida en el estudio a mi colega Rodolfo Durán Almeida. Saludos, Durán. Un saludo, Claudia. Gracias. Así mismo estamos con los deportes en Cuba Noticias en esta emisión dominical. Un saludo, amigos. Vamos con béisbol.
Después de la jornada de asueto de este domingo, la cuarta liga élite del béisbol cubano prosigue mañana lunes con el inicio de las séptimas series particulares ya en la recta final de la etapa clasificatoria. El líder Industriales y su escolta Las Tunas van a protagonizar el duelo más atractivo en el Estadio Latinoamericano de La Habana. Los azules retornan a sus predios del denominado Coloso del Cerro luego de vencer 6 veces de forma consecutiva al sotanero equipo de Matanzas. La tropa que dirige el veterano mentor Guillermo Carmona comanda la liga con 16 victorias y 8 derrotas por delante de los leñadores que aparecen con 15 y 9. El seleccionado tunero acaba de vencer 4 veces de forma sucesiva al seleccionado de Artemisa, que cayó al quinto lugar de la tabla de posiciones, fuera de la zona de clasificación a los playoffs. En el primer tope entre estos equipos, es decir, entre Industriales y Las Tunas en la actual Liga Élite, los azules se impusieron como visitantes en 3 de los 4 partidos en una serie que tuvo como sede al Estadio Julio Antonio Mella de la capital tunera. Los otros enfrentamientos desde este lunes y hasta el próximo jueves medirán a los Cachorros de Holguín como anfitriones del Colero Matanzas en el Parque Calixto García, mientras que en el Nelson Fernández se las verán los vecinos Mayabeque y Artemisa. Y a propósito del primer lugar que disfrutan los azules en la actual Liga Élite del béisbol cubano, la prensa de la provincia de Matanzas aprovechó la estadía de los capitalinos por ese territorio y este sábado entrevistaron al manager Guillermo Carmona, quien habla sobre la actuación que va registrando su equipo en el certamen. Nosotros veníamos atravesando en toda la serie por un momento bueno. Llegamos a La Habana y perdimos 3 juegos con Mayabeque y 2 con Matanzas. Eso rápidamente dispararon las alarmas, pero bueno, el equipo se encuentra en muy buen estado, sobre todo la parte anímica. Yo creo que esto es lo que más ha influenciado. Se ha hecho una preparación, como lo ha hecho todo el mundo, de poco tiempo. El preparador ha hecho un buen trabajo porque los ha mantenido y eso es lo que estamos haciendo hasta ahora, tratar de ir manteniendo el grupo a medida que va pasando la serie para por lo menos poder tener un buen resultado. Hasta ahora están saliendo bien las cosas y esperemos que sí, continúe así. Nosotros la idea es ganar su serie o por lo menos empatar. Estamos en una situación ahora que nos permite dividiendo su serie en ejemplo de 4, ganando 2 y perdiendo 2. Yo creo que nosotros sí podríamos llegar fácilmente a la clasificación. En este momento tenemos 15 juegos, que con un balance de ganado y perdido similar, nosotros obtenemos la clasificación tranquilamente. Y sin duda, con el resultado que ya tiene Industriales de 16 victorias y el que tiene Las Tunas de 15 juegos ganados, estos dos equipos se perfilan como virtuales clasificados a la postemporada, tomando en cuenta de que solo restan 16 juegos para que ya concluya el calendario regular. Cerramos los deportes recordándoles, amigos, que la selección masculina de voleibol de Cuba viajó este fin de semana hacia China para terminar su preparación en ese país asiático y debutar el 10 de junio en la Liga de Naciones de este deporte. Comenzó este fin de semana el Giro de Italia en la rama femenina. La cubana Arleni Sierra en la primera etapa quedó en el lugar 16 y en la segunda este domingo concluyó en el 6º lugar. Y concluyó el certamen Copa Caribe de balonmano femenino en la República Dominicana, donde las nuestras terminaron en la 2ª posición. Así cerramos los deportes, Claudia. Gracias, Durán, por estas precisiones sobre el apasionante mundo de los deportes. Hacemos una segunda pausa y a la vuelta tendremos información del mundo artístico. Es una persona osada, es una persona revolucionaria, lo ha sido así en todos los momentos de su vida. Su lealtad, especialmente, esa es una palabra que hay que ponerla gigante al lado de él. Para nosotros es una luz, su firmeza, su trayectoria nos sirvió de guía. Como un abuelo cercano. Fue muy familiar siempre, desde que era niño. General Ejército es un hombre de familia, un hombre de sentimiento. La lealtad que Raúl le ha tenido a Fidel es increíble. Eso, un segundo que nunca quiso ser primero. Bueno, Fidel y Raúl están en todo. Fidel y Raúl están en todo lo que hacemos en nuestra generación, en todo. Para mí Raúl ha sido ante todo un maestro, un jefe que compromete
y cuyos pasos uno trata de seguir cada día. Pero también ha sido un amigo entrañable y yo lo siento como un padre. Fidel es Fidel y Raúl es Raúl. Fidel es Fidel y Raúl es Raúl. Y Raúl es Raúl. Y Raúl es Raúl. Raúl es Raúl. Y 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 Raúl es Raúl. En la partitura inacabada de la nación cubana, la figura del líder al frente de la revolución, Raúl Castro Ruz, se erige como la línea melódica que no se interrumpe. Forjador de una escuela de resistencia donde la política se convirtió en arte, el general de ejército supo imprimir a cada compás de su liderazgo la certeza de un legado profundo. A propósito, les compartimos impresiones del reconocido pianista, compositor y pedagogo Fran Fernández sobre el líder cubano. Mi relación con Raúl tiene algunos antecedentes importantes que nunca se han comentado. Y es que el padre de Raúl, y de Fidel y de Mongo, y mi abuelo Fernández, tenían una buena amistad. Incluso, según los cuentos que hacía mi tía Lolita, que fue la que me crió a partir de la muerte de mi madre, compartían intereses en los caballos. Yo no conocí a Ángel, ni tampoco conocí a mi abuelo Fernández, pero sí en la familia esa amistad se hablaba y se reflejaba mucho. Incluso, quizás Raúl no lo recuerde, pero según mi tía Lolita, Dolores Fernández Rueda, ella, la primera vez que Raúl fue al cine en Mayarí, ella fue la que lo llevó. Entonces, esa relación que no es política, que no es profesional, es una relación del mundo afectivo. Se hace, por lo menos para personas como yo, muy sólida, muy fuerte, independientemente de que haya otras relaciones que realmente fueron más ligadas al mundo profesional que ese mundo afectivo, pero quise en un momento como este, con una felicitación a su cumpleaños, recordar esos inicios que quizás él no los recuerde totalmente. La primera imagen de los que no conocen a Raúl es el militar, es el general, el jefe de las Fuerzas Armadas. El tipo duro, él lo es, pero sí es una persona muy tierna, es una persona muy abierta. Si tienes el privilegio de estar cerca de él, es una persona increíblemente antidogmático. Y digo increíblemente porque una persona ligada al mundo militar, uno lo ve más como ordeno y mando solamente. Y además, muy respetuoso con las especialidades y con el arte. El Mayarí natal, el Virán natal, también nos tiene que haber unido, pero más que la tierra, la pequeña patria donde nacimos, yo creo que fue la comunión de ideales, la que siempre nos ha mantenido muy cercanos. Yo estoy convencido de que es un privilegio haber estado cerca de Raúl y estar, aunque menos, ya estamos más viejitos, pero aquí estamos y aquí seguiremos. Momento en la presente emisión de Cuba Noticias Fin de Semana de reiterar los principales temas abordados. En esta jornada dimos a conocer el encuentro entre el vicepresidente cubano Salvador Valdés Mesa y el presidente de la Cámara Baja del Parlamento de Kazajistán, Yerlan Koshanov. Asimismo, le informamos sobre la iniciativa contra el bloqueo Energía para Cuba en Bilbao.
También recordamos la demanda del pueblo cubano contra el gobierno de Estados Unidos por daños humanos. De esta manera culmina la presente emisión de Cuba Noticias fin de semana. A usted muchísimas gracias por su atención y hasta un próximo encuentro.